Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galeani, episodio 65. Nuestro invitado de hoy es Esteban Domecq. Esteban es fundador y director de Inbec Consulting. Posee un máster en finanzas por la Universidad del SEMA. Con él hablaremos de la coyuntura argentina y de la economía que se viene a partir del próximo gobierno. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buen día. Todo muy bien por acá. Bueno, me alegro. Bueno. Mira, me gustaría empezar hablando con vos sobre la economía de este año y luego pasar a lo que se espera en el próximo gobierno, ¿sí? Y finalmente revisar un poco por qué le fue tan mal a este gobierno. ¿Está pasando algo que ha llamado la atención en Argentina y eh, que es que si bien el PBI agropecuario cayó bastante, sí, por la sequía, el INDEC está midiendo una suba fuerte del consumo. Y eso en un contexto de inflación que se ha venido acelerando, ¿sí? Muy probablemente esta suba del consumo no sea sostenible más de unos meses, pero dado todo esto, ¿sí? ¿Cómo ves que va a dar el crecimiento en el año? Bien, en primer lugar, entender qué está pasando puntualmente con el consumo y con la actividad general. Recordemos el INDEC, recién está con datos de marzo, lo que es por lo menos cuentas nacionales. Sí. Entonces, ahí lo que estamos observando es una economía que en el arranque del año mostró una especie de resistencia a ese inicio de fase contractiva que empezó en julio-agosto del año pasado, cuando el programa se queda sin dólares, se dispara la brecha, se dispara la inflación. Yo digo, el programa se quedó sin nafta, empieza a derrapar y ahí la economía empieza a bajonear. Y en ese proceso, donde paulatinamente empezamos a ver indicadores de industria, de consumo, de construcción y la actividad en general que estaba en fase recesiva, tuvimos un efecto rebote en los meses de febrero, marzo y abril, y en parte están apalancados por el consumo, que llamaron un poco la atención. Entonces, cuando uno lo trata de explicar, uno, por el lado de la oferta, uno ve que hay determinados sectores que están amortiguando mucho el ciclo recesivo. Y Ujú. son todos los sectores principalmente volcados al sector externo, sacando el agro que sufre la sequía, minería, petróleo, gas, economía del conocimiento, turismo muy expansivo, y después algunos sectores puntuales como automotriz y farma, están con dinámicas muy buenas y eso está contrarrestando el agro que está yendo muy por abajo, construcción que está yendo por abajo, algunos bloques industriales que están yendo por abajo y algún sector de comercio que empieza a resentirse. Desde el lado de la demanda, lo que llamó la atención es ese efecto rebote en el consumo y yo creo que tiene tres explicaciones y comparto con vos es que probablemente esto sea transitorio. Uno, tenés el típico fenómeno de aceleración de consumo cuando acelera la inflación y la gente desesperada dice, se nos van los precios, compremos ahora. Entonces ahí tenés un primer momento que se gatilla cuando la inflación empieza a acelerar, que tiene que ver con los agentes o los consumidores sacándose los pesos, comprando por demás por las dudas. Segundo elemento, vos tuviste un ingreso de recomposiciones paritarias muy agresivo en el arranque del año. Esto se ve Mm, estacionalmente siempre, mm. pero con esta perspectiva de inflación tan elevada, yo creo que ahí, y eso se ve en los datos bien claros, de, por ejemplo, del RIPTE, que a pesar de que vos venías acelerando la inflación desde noviembre del año pasado, esas actualizaciones por paritarias venían por encima. Entonces hay un efecto bolsillo transitorio, que claramente no es sostenible en el año. Y el tercer y último elemento para sostener el consumo tiene que ver con el efecto cepo, y el efecto cepo tiene dos grandes jugadores atrás. Uno es el turístico. Y estamos viendo una avalancha de ingresos de chilenos, de paraguayos, de uruguayos, de brasileros, que aprovechan esta brecha del 100%. Argentina, 500 pesos, queda muy regalada. Y hoy los chilenos están haciendo 4 horas de cola para entrar a la Argentina. Entonces, vos te vas a cualquier ciudad o región fronteriza y vos ves gastronomía, comercio y demás, que es un boom, pero no porque está el consumidor argentino ahí, sino está el consumidor externo. Ujú. Y después el otro jugador que también se ve beneficiado por el cepo y la brecha es el argentino que está dolarizado. Ujú. Entonces, y hay muchos argentinos dolarizados, sobre todo clase alta, etcétera,
que dicen, bueno, a 500 ya explotó, esto ya está explotado. Yo a 500 voy, compro una cerveza y me sale regalada. Pensar Ujú. en el freelancer, que no solo está dolarizado en stock, sino está dolarizado en flujo, se hace una fiesta. Entonces ahí tenés los amortiguadores que explican cómo esta economía deteriorada de alguna manera aguanta, resiste por algunas dinámicas sectoriales del lado de la oferta y por un consumo que en el arranque pudo darle batalla a un problemón inflacionario que yo creo que igual el año va a terminar siendo negativo, pero adentro está quebrado y algunos sectores van a estar bien. El problema, ¿quién lo sufre? Y bueno, el 40% de la base de la pirámide que no puede correr la carrera inflacionaria. Y ahí sí vemos segmento de consumo, fíjate, venta minorista acá, meta 3 puntos abajo, que Mm. se están golpeando fuerte. Entonces, está muy segmentado, yo digo, por actividades, por regiones y por segmentos de demanda. O sea que gran crecimiento de la desigualdad atrás de ese proceso. Fenomenal. Fenomenal. Sí, es Bien, un rebote transitorio sumamente regresivo. es un rebote transitorio sumamente regresivo. Bien, muy claro, muy claro. Pero no me dijiste cómo ves que va a cerrar el año, o sea, Ah, cuánto. bien. ¿Cómo sigue la película? Mm, Yo lo que veo es, desde el lado de la oferta, una actividad que va a terminar de quebrarse por el impacto del agro. mm, Pensemos que en el primer trimestre solo sufrimos el impacto de la cosecha fina, lo que es el trigo, el agro está 10 puntos abajo, pero según mis cálculos, el agro puede terminar el año en la zona de 30 puntos abajo, el bloque agropecuario, con todo lo que es molienda, mucho más abajo por este impacto de la sequía. Entonces, ahí tenés un sector muy damnificado por el clima y después tenés algunos sectores damnificados por la falta de dólares. Y ahí vas a tener industria, comercio y construcción. Y mm. esos van a ir por abajo. Yo estimo en la zona de hoy construcción está -8, industria ya está -1, pero en el interanual el mes te está dando -3. Yo estimo la industria va a terminar -3 o -4, el comercio también. Pero después tenés otros expansivos. Entonces, si yo te digo, a mí la película me da, el PBI este año va a caer 3, esconde una trampa que tiene que ver con que hay un bloque que se hunde mucho, que es el bloque agropecuario, que cae 30, otro Mm, sector que cae entre 5 y 10, pero hay otros que están creciendo entre 5 y 10, o recuperándose si querés. sí. Y ahí está minería, petróleo, gas, automotriz, industria farmacéutica, servicios profesionales, economía del conocimiento y turismo, estos bloques muy apalancados por las cuentas externas, ya sea sustitución de importaciones o más exportaciones, están expansivos. Entonces Mm, vos tenés un año que va a dar para -3, a lo largo del año vos tenés yo creo que el primer trimestre en materia de actividad va a ser el mejor trimestre del año, porque después el impacto de la seca y la falta de dólares y la inflación se filtra en toda la economía. Y vamos a ver en el segundo trimestre algo parecido a lo que pasó en el 2018, si recordás, Sebastián, el impacto de la sequía y la crisis cambiaria, cómo te hunden rápido el PBI, cayó 5 puntos en el mes a mes, ahí en la entrada de la recesión. sí. Algo, vamos a dibujar una especie de tobogán muy parecido. Lo que hay que poner sobre la mesa es que esto a nivel sectorial va quebrado. Es una especie de barco que se invierte 90 grados y hay un sector que va muy por abajo, otros van por arriba, pero otros también van por abajo. Mm. Bien, entonces, si entiendo la heterogeneidad que va a haber y además creo que esa heterogeneidad muestra buenas señales hacia el futuro, ¿sí? Nor- una economía, digamos, con una macro más normalizada y sin cepo, tiene una dinámica exportadora, al menos mientras tenga un tipo de cambio alto, bastante promisoria. Pero digo, bueno, va a haber una caída del 3, ¿sí? Entonces, con esa caída del 3, básicamente el PBI quedó más o menos, va a haber quedado constante a lo largo de este gobierno, ¿no? Va a terminar más o menos con el PBI que empezó y con una caída de 4 puntos en términos per cápita. ¿Estás de acuerdo? Mm. Sí, comparto. Bien. El otro tema de coyuntura que está bastante caliente es el tema del fondo, ¿no? Argentina no hizo su pago y está con todas las metas incumplidas. Y además de estar con todas las metas incumplidas, quiere además que el fondo le dé adelantos, no solo que le dé lo que estaba programado en el programa, sino que le preste por arriba de eso. Mi impresión es que el fondo le cuesta muchísimo hacer eso porque básicamente en el fondo no puede prestar para que un gobierno venda dólares a un precio subsidiado. Pero bueno, veremos cómo sigue eso. ¿Vos cómo lo estás viendo? Si voy al minuto a minuto, estamos hoy en tiempo de descuento con la lengua afuera y en una negociación muy trabada.
trabada por la complejidad que implica intentar arreglar la economía en el marco de un escenario de elecciones presidenciales. Vos estás en plena carrera electoral, está en juego el poder en Argentina, con una economía rota. Lo que necesita la economía es completamente opuesto a lo que necesita la política. Y esto es un problema para el gobierno de Argentina y es un problema para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta encrucijada, desde el punto de vista de la negociación, siempre entendiendo este condicionamiento político, yo pienso en lo que necesita la economía y lo que exige el Fondo Monetario, que básicamente está acá, como bien sabemos, para resolver problemas de balanza de pagos, o sea, Ujú. problemas de no tenés dólares, es, bueno, arreglemos el esquema cambiario. Bueno, pero arreglar el esquema cambiario es sincerar todos los problemas que tiene la economía, y eso económicamente es costoso y políticamente mucho más costoso, porque vamos a tener que bajar el nivel de actividad, el nivel de ingreso real, vamos a normalizar el esquema cambiario, yo resuelvo, pero es contractivo y es muy piantavotos. Es más, si no tenés respaldo político atrás, hacer este movimiento puede ser incluso muy riesgoso. Si no tenés respaldo político, si no tenés credibilidad, si no tenés dólares, si no tenés consistencia macro. Bueno, vamos a suponer que la consistencia en el marco de la reprogramación del fondo la tenés, pero el resto no lo tenés. Y estando a tan poco tiempo de las elecciones, eso que permitiría destrabar el escenario es muy complejo de realizar. Ujú. Entonces, yo ahí veo, digamos, una postura por parte del gobierno que le dice FMI, si yo hago lo que dicen tus manuales y voy a corregir el problema de fondo, que es el problema cambiario, y eso incluye normalizar el esquema y sincerar el tipo de cambio que se atrasó fuertemente en los últimos 2 años, eso es inviable para mí políticamente. Y el fondo dice, verdad, tenés razón, eso no lo podés hacer vos, yo creo, me imagino la conversación dicho en forma llana, ¿no? Ahora, lo que pide Argentina tampoco es viable para el FMI. Decir, bueno, dame los dólares, ¿para qué lo querés? Para intervenir el agujero que tengo en el mercado de cambio, para intervenir la brecha cambiaria. No te lo puedo dar para eso. ¿Por qué? Porque en 3 meses vos vas a entrar en un escenario de incumplimiento mucho más complejo de resolver y la crisis va a ser mucho mayor. Y Claro. ahí me imagino el equipo económico de Argentina le dice, es verdad, FMI, tenés razón, no me lo des. Mm. Porque yo le voy a dar de comer a un problema que es infinito. Entonces, yo creo que acá lo que podría destrabarse es bueno, recalibrar el programa, que haya una señal política de utilización mínima de esos dólares para no comprometer al FMI. Vamos a suponer de los 10.000 que piden adelantar, que se adelante, pero en 2 cuotas en vez de los 3 pagos que están arreglados con el fondo, que se deje utilizar una muy pequeña parte, pero eso va a servir como señal política. Y después que este mendigueo de dólares se resuelva con algunos otros players a nivel global. O sea, ahí obviamente está China, que tiene todos los números. Mm. Digamos, la posibilidad de destrabar el escenario, siempre pensando en destrabar el escenario, es cómo le doy vida al plan llegar a puro parche. No es en ningún momento resolver esto, pero yo tengo que, uno, evitar el abismo y llegar a diciembre. Y yo creo que ahí es la única posibilidad. Pero esto igual también está muy condicionado de cómo sea el desenlace político, eh, que tiene que ver con cómo se resuelve la encrucijada dentro del frente de todos y qué rol va a tener más en ese sentido. Claro. Entonces yo veo muy complicado el escenario. Yo creo que tenemos un final abierto. Para mí la moneda está en el aire, en una situación extremadamente delicada por la fragilidad, sobre todo el frente cambiario y la dinámica inflacionaria. Para mí tenemos 6 meses muy, muy complejos por delante. Y si pienso en esa complejidad de 6 meses, te diría, no son 6 meses, son las próximas 3 semanas que tenemos por delante. Se resuelve de qué lado cae la moneda ahora, no en agosto. Después podemos hablar de las PASO, pero yo estaba siempre mucho más preocupado por el 24 de junio las candidaturas que por las PASO, porque el impacto de la sequía y todos los problemas de programación económica, de la crisis cambiaria y la tensión política se resuelven ahora. Ya en Ujú. agosto empezamos a anunciar, creo yo, otro camino. Claro. Bien, entonces no está claro, yo estoy de acuerdo, estoy tratando simplemente de resumir, no está claro cómo va a cerrarse la cuestión con el fondo, pero eh, digamos que estás inclinado a que algún tipo de acuerdo va a haber y que eso no va a ser lo que quiere el gobierno, pero le va a dejar la puerta abierta para ir a tocar otras puertas, básicamente. Mientras que si se... Dejamos, Sebastián, hacer una acotación para ir de lleno al foco de la crisis cambiaria, y atrás está el programa con el fondo. Desde que ingresamos en esta, es el cuarto episodio de crisis cambiaria en la gestión de Alberto Fernández. Octubre del 2020 fue el primero,
mm, Diciembre de 2021, fin del plan Platita, enero del 22, hasta que se acordó el fondo fue el segundo, la salida de Guzmán el tercero, y el cuarto empezó en abril. Esa brecha cambiaria pasó de 80 a 125% del 17 al 27 de abril, nos metió en la cuarta crisis cambiaria. Desde entonces, donde hubo un empoderamiento del ministro de Economía, obviamente al frente de la negociación con el FMI, la estrategia económica fue un formato de represión de la crisis, con mayor intervención del mercado de cambios, del mercado financiero, con venta de dólares que no tiene el Banco Central para intervenir en la brecha cambiaria y con una política fiscal y monetaria mucho más contractiva. Esto ujú. aleja la posibilidad del plan platita y esto complica más políticamente al frente de todos. Ahora, esta estrategia, hoy estamos adentro de una típica estrategia de represión de crisis cambiaria, con un costo político altísimo, pero sin resolverse. Yo digo, salir de este escenario, yo lo llamo puerta 2 para pasar a puerta 1, que es un formato de contención, necesita el acuerdo con el fondo y conseguir dólares sobre todo. Y la Ujú. llave de la felicidad es conseguir dólares, no importa quién te los dé. Ahora, si vos no conseguís los dólares, yo creo que 6 meses por delante en formato de represión se hacen eternos. Ujú. Y ahí entonces el riesgo está en que vos fracases en tu intento de represión porque no pudiste ir en formato de contener la crisis, te vas a un escenario de espiralización por brecha. Y Ujú. es el escenario negativo cuando dicen estamos al borde del abismo, yo veo un escenario de espiralización nominal por brecha cambiaria. Y Y en ahí es, esto agudiza la crisis económica y entramos en una situación de crisis política muy compleja. claro, porque ahí cae la actividad, que sube el déficit y todo se va, aumenta más la Ahí no hay emisión. precios. Mira. Digamos, si se va la brecha, si la brecha perfora su pilar simbólico de 120, 130, yo asesoro empresas, la economía está sin precios, cuasi paralizada, la inflación que viene en la zona de 7, 8 se va automáticamente a 10 y Ujú. empieza a irse por ahí, y empieza a ajustar la economía por ahí. Y Claro. yo creo que la política, o sea, el gobierno hoy, el frente de todos, el oficialismo, no está en condiciones hoy de resistir una brecha que se vaya a 140, 150 a los Guzmán de un año atrás. Ujú. Y esa tensión, el punto más neurálgico de esta tensión cambiaria, la tenemos por delante en las próximas 3 4 semanas. Bien. Ahora, déjame, dado el escenario que vos planteás, ¿no? ¿Qué? O sea, porque uno está viendo que desde hace varios meses está viendo una revalorización de los activos en dólares, ¿sí? Acciones, e incluso en las últimas semanas de bonos, ¿sí? Eh, y eso uno lo explicaba un poco como, bueno, está claro que el Frente de Todos, o como se llame ahora, no va a ganar las elecciones y probablemente haga una elección bastante mala. Y entonces, bueno, es nuevamente el mismo ciclo de 2015 o el mismo ciclo del 2019, ¿sí? Es la salida o la llegada del populismo que cambia muchísimo el valor de la Argentina, de los activos argentinos. Ahora, ¿vos crees que el mercado... a ver, son dos preguntas, ¿no? ¿Vos crees que esa es la explicación? Y si esa es la explicación, ¿es tan fuerte esa revalorización de la Argentina que no digamos, se ve alterada por lo que podría pasar con el tipo de cambio en las próximas semanas? Déjame poner sobre la mesa los condimentos para mí que están atrás de esta revalorización de los activos argentinos. Ujú. El primer elemento es global y estamos viendo un escenario, si querés, donde ya empezamos a anticiparnos al final de todo el proceso restrictivo monetario internacional que tiene que ver con la última parte ya de la suba de tasas en el mundo, la Fed dando la primera pausa. Y vos fíjate, ¿qué están pasando con los activos a nivel global, el S&P y el Nasdaq? Está todo arriba. Es más, estamos en uno de los mejores arranques a nivel mundial respecto a cómo están las acciones. ¿Cómo está el real en Brasil? Está Pará, 4,70. ahí te hago una pregunta técnica porque yo no lo Sí. miré. Por ahí me estoy. Ahora que vos lo mencionás así, no es que no lo pensé, pero no lo miré. ¿Argentina subió como su beta o subió por arriba, digamos? No, subió por arriba, muy por Ok, arriba, pero está ok. mucho más por abajo. Sí. Entonces, pero acá tenés un mundo que te empuja. Entonces, si vos estás muy abajo y tenés una buena vela, vamos a decir, ¿por qué Mm, tenés una buena vela? Ahora vamos a decirlo, pero hay un contexto. Y ese mm. contexto es importantísimo. Insisto, hoy el real está a 4,70 y viene apreciándose, porque hay mucho capital entrando emergente. El mundo está con mayor apetito por el riesgo, están visualizando
que toda esta situación contractiva empieza a quedar lentamente atrás, aunque falte una o dos subas, pero dicen, bueno, faltará una o dos, mm, pero casi que esto es jaque mate la inflación. Y los mercados se anticipan. Entonces ahí tenés un primer contexto global que explica el momentum. Segundo elemento, el embuchaje de pesos que tensionan la brecha, y digo, Argentina está regalada. Está regalada en bienes, los precios de los bienes y servicios, mm, en los salarios, en dólares, Argentina está regalada, y en los activos financieros, Argentina está regalada. Y el mundo está caro, y Argentina está barato. Entonces, ahí hay un tema de, che, acá hay una oportunidad. Y ahí viene el tercer elemento que voy a poner sobre la mesa, que es la expectativa de fin de ciclo político y un escenario de normalización macroeconómica hacia adelante. Entonces, cuando vos pensás en un desenlace positivo en lo que hace la normalización macro que debería venir a partir del 11 de diciembre, y vos ves los activos argentinos tan baratos, ¿sí? Esto yo lo vengo siguiendo y conversando con varios desde mediados del año pasado. Argentina puede triplicar o cuadriplicar en valor mm, las acciones, los bonos y demás. Ahora, fíjate cómo se da después el veranito. Entonces, yo creo que esos tres elementos se explican. ¿No? Ay, si querés sumar uno, Sebastián, el embuchaje de pesos. La economía está explotada de pesos, las compañías no saben qué hacer con los pesos, dicen, bueno, si este es un excedente ya de largo plazo, yo tomo riesgo, voy con más volatilidad y empiezo a comprar acciones o bonos, si querés. Pero ujú, con una perspectiva de 2, 3 años, no es cash management de corto plazo, especulación de mediano a largo con alta probabilidad de tener una renta muy buena. Entonces, hoy las acciones, antes lo hacían los ladrillos, absorbían o aspiraban pesos, hoy son las acciones y los bonos. Ahora, fíjate el momento, que termino con esto. Después del derrape de Guzmán, cuando agarra masa, ahí tenemos una especie de, ahí empieza el veranito financiero, pero ahí empieza el veranito en el mundo, y eso fue en octubre del año pasado, el mundo empieza a mejorar. ujú, Y ahí puntualmente Argentina también, cuando ven, bueno, Massa logró estabilizar, bajó la brecha, baja la inflación, veíamos el dato de inflación de 5%, y es interesante esto que te voy a comentar, porque ahí empieza la levantada de los bonos, la levantada de las acciones, casi en forma paralela. El riesgo país baja de 2.600 a 1.800 en mm, la contracara del precio de los bonos subiendo. Ese veranito se quiebra a la mitad en marzo-abril. mm, Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque las acciones siguen subiendo y los bonos empiezan a caer. Y ahí, ¿qué pasó? Nos metimos en esta cuarta crisis cambiaria que yo te digo, y el riesgo país de 1.800 se volvió a 2.600. mm, En el último mes y medio, con un mundo que se empieza a jugar todavía más a favor, el riesgo país bajó de 2.600 a 2.300, volvió a alinearse a esta bolsa que en todo el recorrido no paró de subir. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque yo creo que acá, sumado a todo esto que te dije, hay un sector privado sobreajustado y el mercado de los analistas también, che, las empresas argentinas están con récord de actividad, récord de rentabilidad de ganancia, embuchadas de pesos y tienen negocios muy prósperos excelentes y están regalados. Ahora, el Estado, porque digo, bueno, ¿y esa acción cuánto puede subir si esto normaliza? Puede multiplicar por 2 o por 3 en dólares constantes. Y los bonos también pueden multiplicar por 3 en dólares. Por eso ujú, tienen TIR de 25, 30 o 40%. mm. Ah, Esteban, pero puede subir lo mismo. Sí, pero el sector público está desequilibrado, con un programa inconsistente. No sabemos quién va a poder arreglar el déficit fiscal, si se abrirá el financiamiento. Entonces, ahí está la película media disociada, que explican por qué el veranito en acciones es casi total y el veranito en bonos tiene dudas y el riesgo país sigue altísimo hoy. Y los bonos subieron un montón, pero desde niveles bajísimos siguen estando detonados. Ahora, Sí, las acciones en dólares de 400 pasaron a 800 en 7 8 meses. mm, Entonces, ahí tenés un rally importante. Insisto, una economía normalizada en 2 años, eso vale entre 1.500 y 2.000 dólares fácil. claro, claro. Bien, la última pregunta sobre este año, sí. Suponete para poner un escenario que no se da el peor escenario de espiralización de la inflación, déficit, etcétera. Igual, ¿cómo pensás que va a cerrar el déficit primario y financiero? Nosotros hoy estamos con una proyección, justo ayer salieron los datos fiscales eh, de mayo. Malos. Sí, muy mal el déficit primario, muy mal el déficit financiero. El gasto, si querés, muy por debajo de la inflación. O sea, esto es parte de la política fiscal y monetaria, está siendo muy contractiva, básicamente porque no hay espacio. Mm, Entonces, lo que uno esperaba, bueno, activen un plan platita, eso no está sucediendo.
esto tensiona más a la política, pero tiene el impacto muy fuerte por el lado de los ingresos de la sequía. Ujú. Nosotros hoy estamos estimando un déficit que va a estar más cerca de la zona de 3,5 que de 3 tal vez, porque creemos que igual el gasto se va a Sí. expandir en el segundo semestre y alguna imprudencia se va a cometer ahí. Entonces, con respecto al 1,9 que tenía seteado con el fondo, vas a estar en la zona de 3,5, tenés un desvío muy grande y tenés un déficit financiero que va a estar en la zona de 5,5 puntos aproximadamente. Cuando Ahora, vos normalizás, ahí vos, Sebastián, sí. y corregís por sequía, porque hay un punto casi que te está afectando el tema de la sequía, Ujú. los ingresos, si querés, el desvío real de 1,9 que tenías seteado va a estar en la zona de 2,5. Mm. Y Eh, pero, even- sí, no, pero ¿y ese 2,5 tiene mucho dibujo? Porque el año pasado, ¿sí? Ese 2,4 con el que cerraron tenía un dibujo sí. importante, ¿sí? Digo, hay gente que lo estimaba hasta 3 y pico, ¿sí? Y vas a tener algo de dibujo. eh, Hay que ver si terminás con o sin aceleración inflacionaria. No es lo mismo por el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria, si Ujú. la inflación navega por promedio 120 del año o si en el final tenés aceleración, ahí sí tenés un problema. ¿Qué va a pasar con la deuda flotante? Tenés otro problema. Con anticipo de ingresos vía dólar soja, que es algo que pasó en el pasado. Yo este año no lo veo porque vos ya vas a necesitar jugar toda esa carne al asador ahora. Pero yo creo que podés tener 0,4, 0,3, 0,4 puntos adicionales con poco margen de maniobra, porque la macro no te va a dar. Porque acá el riesgo, Sebastián, es después el programa financiero que está atrás de la dinámica fiscal. Entonces, yo creo que ahí está muy acorralado para hacer de vuelta imprudencias. Entonces, es probablemente que tengas algún desvío. Si querés corregido de desvíos y corregido de sequía, tenés que hablar de un déficit primario de 3 puntos para el año que viene. Y financiero tal vez un poquito más del 5 porque el peso de los intereses empieza a poner más pesado. Sí. Sobre todo si tenés que corregir el dólar el año que viene, que probablemente haya que hacerlo. Está bien, pero digamos que más o menos un déficit de 5, que si le sacás un punto de sequía por ahí sea menos, pero después si salís del cepo vas a perder algunos ingresos que hoy tenés por retenciones y cosas que están asociadas al cepo. O sea que digamos que 5, ¿sí? No es un déficit muy alto, pero no es, digamos, peor que el que se heredó en el 2005. Probablemente sea un poco más bajo, en el 2015, perdón. Los precios de la energía me parece que también no están tan atrasados como estaban en el 2015. O sea que en ese sentido la herencia no es tan mala. ¿En qué es mucho peor la herencia? Bueno, obviamente la inflación y la deuda, ¿no? Hoy la deuda en relación al producto es mucho mayor, especialmente la deuda neta. Y por supuesto la situación social, ¿no? La pobreza, etcétera, es mucho más delicada. ¿Qué otras cosas me parecen a mí que son favorables para el próximo gobierno en términos de comparar con el 2000, con la 2015 y la gestión anterior de Juntos por el Cambio? Es que si Juntos por el Cambio termina siendo una buena elección en octubre, y a esto lo llamo sacar más del 40%, ¿sí? Tendrá una fuerza parlamentaria que le va a permitir hacer reformas, ¿sí? Algo que no tenía en el y que la crisis ya está detonada, ¿no? O sea, hay como una situación en la que todo el mundo sabe que se viene algún tipo de ajuste importante y de reformas. Entonces, dado todo esto, ¿vos cómo imaginás que va a ser el programa económico de Juntos por el Cambio? Bueno, yo supongo que va a ser Juntos por el Cambio quien gobierne. ¿Y cómo ves la economía entonces en el 24 y en el 25? Déjame describir rápidamente para bajar a precisión la herencia y por ende el programa después. Pero comparto con vos, la dinámica fiscal va a estar muy parecida a la del 2015. Algunas cosas un poco peor, algunas cosas un poco. Entonces vos ahí tenés un primer problema. Segundo problema, el tema financiero, mercado cerrado que vas a tener que abrir. Yo creo que Argentina no tiene un problema de deuda, sobre todo deuda en moneda dura, por cómo quedó armado el perfil de vencimiento. Para un buen programa, un gobierno con confianza, yo creo que la deuda es
muy sostenible, pero vos tenés que tener, uno, crecimiento económico y dos, equilibrio fiscal. Si vos tenés esto, Argentina no tiene un problema de deuda por delante, pero sí vas a tener que resolverlo en el arranque. El frente monetario, ahí tenés otro tema. Yo estoy hablando más de los fundamentos porque yo creo que el balance del Banco Central va a llegar a fin de año peor que lo que estaba a finales de 2015, con menos Mm, reservas netas, o sea, mm, eran negativas, van a estar más negativas, y con mucho más pasivo monetario. Entonces ahí tenés un tema. Y después el cuarto elemento, si querés, la parte cambiaria, el nivel de atraso cambiario no es tan significativo, no es tan importante como el 2015. A ujú, plata de hoy, el dólar de 9 pesos que recibe Macri era de 190 pesos. Yo creo ujú, que vas a recibir un tipo de cambio un poquito mejor, pero la brecha es mucho más alta. ujú, Pero, entonces digo, la herencia para mí no es la peor herencia, pero va a ser una herencia muy compleja de administrar. ujú, Ahora, ¿qué te juega a favor de la herencia? La actividad y la inflación. ¿En qué sentido? Vos tenés 12 años de estancamiento estructural, 15 puntos de caída del PIB per cápita y 120, 140 de inflación. Es una herencia que se deja ver para la gente de a pie. claro. Dice, esto está todo roto. Y Ujú, esto es una diferencia para mí fundamental para pensar el programa y la capacidad de después llevarlo adelante, porque es la propia sociedad, la gente que dice, señores, esto no va más. Y acá vos tenés, yo digo, el paciente, el enfermo arriba de la mesa y lo estamos viendo todos. Cuando pienso en el programa, primero pienso en, bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones? Y yo creo, uno, el mundo va a estar jugando a favor para economías como la Argentina, por commodities, por flujo de capitales, por monedas de la región, por aceleración económica global. Es un mundo complejo, sí, pero yo creo que va a acompañar. Dos, yo creo que obviamente siempre el inicio de un nuevo gobierno tiene ahí un impulso inicial que va a tener que aprovechar. Y tres, lo que dijimos antes, las dinámicas sectoriales mm, de estos sectores volcados al sector externo y sumado la contraseca de un agro que te puede devolver los 20.000 millones de dólares que te sacó este año. ujú, Entonces, con esto sobre la mesa, yo pienso en la programación y vos ahí vas a tener que atender dos temas de cuajo y uno es el tema fiscal, porque acá tenemos que suponer, primero, Esteban, con estas condiciones y el historial de Argentina, ¿vas a tener crédito, vas a tener financiamiento sí o no? Yo creo que en el arranque no, después sí, pero en el arranque no. Y esta es una diferencia que te juega en contra. Y bajo esa hipótesis, vos vas a tener que ser mucho más duro, mucho más rápido, más riguroso en el frente fiscal. Y por el otro lado, sí o sí, yo creo que no hay punto de partida si vos no normalizás el esquema cambiario. Este esquema cambiario es completamente inviable. ujú, Un productor sojero, hoy el dólar mayorista es 2.50, recibe un dólar efectivo de 160. Un freelancer o los que están arriba reciben un dólar de 500. Esto está, y después tenés un tema de brecha y de atraso cambiario real. Entonces, cuando yo pienso en la normalización del esquema cambiario, obviamente, para una economía que no va a tener dólares y tal vez no consigue en el arranque, tu bala de plata la tenés en la balanza comercial y en y estos sectores. Ahora, la cuenta corriente tiene algún componente más que son deficitarios. Y ahí la cuenta financiera, yo no creo que puedas generar un ingreso como generó Macri en el arranque para ponerle un freno a esa evaluación. Entonces, yo me imagino que va a haber un intento bueno, de levantamiento de controles, de unificación. Va a haber un intento de unificación, no quiero decir que se pueda unificar tal vez, eh, pero obviamente con sinceramiento del tipo de cambio, y todo esto va a ser inflacionario y recesivo en el arranque. Entonces yo me imagino que la consecuencia del inicio de la fase de normalización, la economía antes de empezar a desinflacionar, tiene que inflacionar, va a inflacionar, y eso va a meter a la actividad, una actividad muy tramposa, una especie de valle transitorio, pero con sectores muy expansivos, y esto va a ser paradójico. mm, Porque algunos cuando dicen, Esteban, esto explota, se rompe todo, ¿qué? ¿El dólar a cuánto se va a ir? ¿A 1.000? Es uno de los, va a ser el top 3 dólares más caro de la historia argentina. Y si hoy los chilenos hacen 3 4 horas para entrar a la Argentina, imagínate si el dólar se va a 1.000. Entonces, yo ahí veo espacio para normalizar, pero eso va a ser indefectiblemente contractivo en el arranque, sobre todo para el mercado interno, por el impacto que va a tener esa inflación. Entonces, cuando uno dice, bueno, Esteban, resumime el 2024, después pensemos en el 2025, ¿cómo te da la inflación? Y acá yo empiezo a tener incógnitas respecto, bueno, esto que me decís, ok, la inflación acelera, pero ¿a cuánto acelera? Y acá va a depender de la efectividad del programa y sobre todo la ejecución del programa, pero yo me imagino una inflación que puede irse a 180 o 200 o 220 en el arranque, cuando miremos marzo contra marzo, porque va a ser una inflación en un mes de 12, 15, 18.
Ahora, si esto acelera hasta 180 o 250 es imposible saberlo. Y mucho más difícil es saberlo si después cuando baja rápido o lento, porque acá es donde te vas a la historia de Argentina, tuviste programas muy exitosos y programas que fueron grandes fracasos. Si yo pienso que el programa va a ser exitoso, sube poco, bueno, va a acelerar hasta 180 la inflación, puede terminar el año con inflación mensual, si querés, en la zona de 3% en el último trimestre. Entonces, a fin de año, tal vez ya estás en un 120, un 110, y sería un escenario muy favorable para el inicio. Eh, pero insisto, esto va a estar quebrado. La actividad, por el contrario, va a ser un valle en el arranque. Para mí, con la contraseca, el agro te va a aportar mucha actividad y la economía en su conjunto podemos estar viendo un punto de inflexión en el segundo trimestre. Y déjame decirte una cosa y con esto cierro. Si yo agarro los sectores expansivos, que para mí el año que viene no se van a resentir, y castigo a los sectores que sí se pueden resentir cuando yo hago los ajustes que tengo que hacer, la economía tal vez el año que viene te da cero, no te Mm. da menos 3. Ahora, si se complica mucho, esos sectores expansivos no llegan a amortiguarte lo que se cae en los contractivos y te puede dar -2. Pero hoy mi escenario base puede ser que el PBI te puede dar 0 o 1 positivo incluso. Mm, mm. O sea, que básicamente, de nuevo, va a haber un primer mal semestre, como en el gobierno anterior, incluso peor. Eh, y es importante que se manejen bien las expectativas, ¿sí? Y que se llegue a la elección de medio término con una economía creciendo y con inflación bajando fuerte. Sí, sí, comparto, porque yo creo que superada la primera fase, que es de estabilización, acá hay que poner sobre la mesa, Sebastián, los 12 años de estancamiento estructural. Acá tenemos un esquema económico que no tiene más recorrido. Vos fijate que este esquema económico, este sistema económico, incluso con la duplicación de precios internacionales en el post-pandemia del efecto Putin, que te puso los términos de intercambio en los máximos del 2012, ni siquiera así pudiste romper este techo o esta barrera de esta economía estanflacionaria. Es más, la actividad 2022 choca contra el mismo límite del 17 y ya pega la vuelta y te consumiste todos los dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el próximo gobierno tiene que poner una agenda estructural sobre la mesa. Ujú. Digamos, y acá hay que empezar una agenda de crecimiento donde va a haber que invertir los motores. De acá no podemos salir con consumo. Yo lo lamento. De acá tenemos que salir con exportaciones y con la cuenta de inversión. Y si así lo hacemos, la salida va a ser lenta, pero va a tener mucho más sostenibilidad y va a tener recorrido de mediano plazo. Entonces, eso para las elecciones de medio término puede ser un tema, porque obviamente la política siempre se ve tentada a salir a buscar esa elección de medio término. Yo diría, salgan a buscar un empate, pero salgan lentos. Si hacen así, no vamos a desequilibrar la macro y podemos empezar a dejar atrás 2 años de estancamiento estructural. La lógica de los últimos 20 años, adrede o no, salvo el 19, porque bueno, ya ahí estás, o ahora, digamos, esto es todo motorización del consumo interno y del gasto público. Y por eso esta economía nos choca. Y después hablamos de la restricción externa cuando atrasamos el tipo de cambio, nos consumimos el boom de commodities, etc. Eso en realidad es inconsistencia macroeconómica. No, no, Y eso, Argentina, eso está claro. Lo que pasa que viste que en Argentina hay como una complejidad adicional. Lo que vos decís, yo lo comparto como si uno estuviese en un pizarrón mirando una economía y dice, bueno, ¿cómo va a crecer una economía? Con inversión. Y obviamente esa inversión se va a trasladar a mayor productividad y esa mayor productividad genera mayores exportaciones y también mayor importaciones, ¿sí? ¿No? Entonces, en eso estamos de acuerdo, y que el consumo tiene patas cortas, genera estos ciclos de stop and go en los que estamos, como vos decís, hace 20 años. Lo que pasa es que acá hay dos modelos de país muy distintos, ¿no? Entonces, las elecciones son muy importantes para esas expectativas. Si vos perdés contra el kirchnerismo en 2 años y no va a seguir, por más que vos quieras, ¿no? Decirle, yo quiero hacer un ciclo largo de inversión, yo quiero ir por este camino. Imagínate de nuevo, volvé al año 17, imagínate que hubiese ganado Cristina Fernández en lugar de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, Ganó Esteban Bullrich, ¿sí? Eso hubiese sido. Después, igual vino la crisis, pero vino por otros motivos, ¿sí? Empezó con la sequía, después la suba de la tasa de interés, en fin.
en una economía que estaba Claro, frágil, sí. ¿sí? Pero no fue la derrota electoral lo que la motorizó, esa crisis. Entonces, es algo a tener en cuenta la elección de medio término. No, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso dije, vayan a buscar un empate, no vayan a buscar la gloria, tampoco la derrota, porque si no es imposible gestionarlo. Comparto 100%. Ahora, yo veo una Argentina que políticamente está girando, Ujú, veo a toda la dirigencia política, después podemos hablar de cuánto gira cada uno. Y fíjate, Sebastián, lo importante que fue la gestión de Cambiemos en su momento. Hoy, cómo el Congreso empieza a emparejarse respecto a qué ujú. tenés en la izquierda y pero qué tenés también en la derecha. Hoy tenés grandes cuadros en el Congreso, cosa que hace 7, 8 años eran impensados. Y eso para mí es muy valioso. Entonces, si yo conjugo que acá hay un modelo económico que no tiene más que dar, y la política empieza a entender eso por las malas, no entiende la política, no por las buenas. Porque si un economista dice, vamos con inversión, ¿por qué? Si yo puedo tirar consumo, pese a que votos, obviamente. Pero hoy por las malas la política, de vuelta, siempre en distintos grados de asimilación de esta realidad, lo está capturando. ¿Y por qué lo está capturando la política? Porque la sociedad también te lo está pidiendo a gritos. Entonces, el deterioro macro paulatino eh, abre el espacio para hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué te quiero decir con esto, Sebastián? Cuando vos ves la experiencia de Macri, con la economía enferma y algunos temas que hay que poner sobre la mesa del programa y demás, pues que lo conversamos, pero esta herencia macroeconómica de una economía que no tenía más recorrido no estaba clara para la sociedad. No, no, no estaba claro. Es más, se esconde. Entonces, ahí está la imposibilidad, porque vos fíjate que incluso ganando la elección de medio término, no tuvo sustento político para después hacer correcciones de fondo, porque la sociedad no estaba enterada que había que hacer correcciones de fondo. Ahora es al revés. Sí, no, y La no, sociedad, no, no solo eso, yo creo que también se gobernaba, como decía Pichetto, ¿no? Hay almas bellas que gobiernan con culpa, o sea, pero no, no quizás en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido de que, bueno, enfrentaban a una sociedad que no veía que que no demandaba las reformas que quería hacer el presidente Macri, ¿sí? Entonces se iba un poco con marchas y contramarchas, ¿no? Se anunciaban cosas, se volvió un es poco para que, atrás. claro, es que lo roto que estaba la economía por dentro lo podíamos ver los economistas, no el Ujú, ciudadano de a pie. ujú, Entonces, el giro que hace la ciudadanía, o sea, la sociedad en el 2015, no fue tanto por demanda económica, sino por demanda institucional, política. Esto no va más, la corrupción, la toma del INDEC, que lo que están haciendo, esta que Argentina no queremos. Entonces, hay un mandato que fue más político institucional que económico. ujú. Es cierto que la sociedad está viendo, che, la inflación viene acelerando, me están mintiendo, pero no tiene nada que ver con esta herencia y cómo hoy la economía sí es el primer mandato que la sociedad le pasa a la política. Arreglar esto como sea, porque acá nos estamos ahogando, estamos muriendo. Sí, sí, Es ahí sí, donde digo que se abren espacios. Entonces, si yo en el arranque tengo la herencia sincerada, yo creo que ahí se abre el espacio para hacer la operación que hay que hacer. Obviamente que es compleja de hacerlo y sobre todo de difícil contención social, pero hay que hacerlo. Pero si después la salida es paulatina, es lenta, pero es con consistencia y buenos fundamentos macroeconómicos, vos tal vez no vas a tener la mejor elección de medio término, pero podés ir a porque, digamos, yo no sé qué queda del kirchnerismo hacia adelante también. bueno, Digamos, estoy de acuerdo. Yo creo que sería el mejor de los mundos que salga en tercero, pero bueno, eso no lo vamos a saber hasta las PASO, pero hay un probablemente en tema muy octubre. importante que vos dijiste, que el próximo gobierno va a tener otro respaldo en el Congreso. Sí, sí, sí. Bueno, de nuevo, me parece que eso es lo que estoy viendo yo, que quizás estás viendo vos. Hasta hace poquito, los encuestadores no lo estaban reflejando, ¿sí? Estaban hablando de tres tercios. Con una elección de 30% se aleja un poco ese escenario, ¿no? Por eso enfaticé, eh, cambiemos haciendo una elección de 40, ¿sí? De 42, que es lo que viene haciendo, ¿no? Lo que hizo. Es la que vienen haciendo. Entonces, en ese contexto sí, es un congreso muy distinto e incluso puede ser que termine teniendo algunas provincias más que las que tenía Sí. la gestión anterior, ¿sí?
Bien, te hago la última pregunta ahora para que tiene una introducción con respecto al final de Macri, pero que apunta a por qué le fue tan mal a este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que la verdad que la sociedad argentina, al no reelegir a Macri, perdió una oportunidad histórica, porque básicamente ya había un programa con el fondo que buscaba ir hacia un superávit primario que hiciese la deuda sostenible en el 21. Había programa de reformas. Por ejemplo, yo me fui al gobierno en junio del 18 y estuve trabajando después un año y pico en una reforma laboral, en una reforma previsional amplia. Entonces, se estaba preparando con pensando que si era reelecto, iba a tener la fuerza que ahora decimos que puede tener el Congreso y que se podía avanzar en reformas estructurales más importantes. Y eso se abortó y ahora hay que empezar de cero, ¿sí? El déficit volvió a crecer, o sea, todo lo que dijimos antes. Estamos de nuevo en una situación igual en algunas cosas y algunas, como dijiste, mejor, pero muchas otras peor, ¿sí? Pero aún así, la paradoja es que si bien el gobierno de Macri terminó con una inflación alta y una economía en recesión, fueron episodios, ¿no? O sea, no es que era una economía descontrolada en lo macroeconómico a esa altura, era, digamos, estuvo obviamente los ajustes del 18 y después fue el resultado de, digamos, las PASO, la revaluación de los activos en la Argentina, dado que volvía el populismo. Sí. Eh, entonces, la pregunta es, digo, aún si el gobierno de Alberto Fernández no hubiese hecho una agenda de reformas, pero hubiese más o menos mantenido la macro, avanzado un poco, le hubiese ido muchísimo mejor. ¿Por qué realmente terminaron haciendo una política tan mala que lo llevó a estas cuatro crisis cambiarias que han tenido? ¿Sí? Oh, Y al estado en que está la economía, ¿no? En general. sí, acá hay que poner dos o tres cosas sobre la mesa, me parece. En primer lugar, vamos a decir, esos colchones macroeconómicos que le entrega a Macri a Alberto Fernández, ese casi equilibrio primario, la economía desmonetizada, un tipo de cambio bastante razonable en términos reales, 10.000 millones de dólares de reservas netas, una herencia de decir, "Ah, tenés que resolver el problema financiero, pero eso en realidad es un problema más que nada de confianza. Que Ujú. si vos seguís en esta línea, tenés la macro casi resuelta. Eso que pensaban consumirse en 4 años, la pandemia hizo que se lo consuman en uno. Entonces, si vos tenías, yo digo, las cuatro ruedas macro, tres bien y una mal, después de la pandemia saliste con las cuatro ruedas pinchadas. El déficit muy grande, la economía sobremonetizada, digamos, el atraso cambiario. En realidad, el atraso cambiario, había el atraso cambiario, pero te consumiste reserva, etcétera. Ahora, ahí tenés un primer elemento para poner sobre la mesa. El segundo elemento es el plan Platita del 2021. Cuando nos metemos en la primera crisis cambiaria en octubre del 2020, automáticamente el gobierno gira a la derecha y sale a intentar acordar con el Fondo Monetario Internacional. Automáticamente en noviembre, diciembre de 2020, inicio del 2021, acordate lo que pasó con la soja, hizo 350, 450, 500, 600. Y ahí viene todo ese viento de cola de afuera. Entonces, ahí la estrategia económica y política del gobierno fue, che, cajonemos el acuerdo con el fondo, no lo necesitamos. Y ahí en abril, mayo activan el plan platita. Entonces, si las cuatro ruedas estaban pinchadas, al final del 2021 estaban las ruedas completamente rotas. Vos atrasaste ahora el tipo de cambio fuerte, seguiste monetizando la economía. El déficit del 2021 sin plan platita terminaba un punto del preverí. O sea, recordemos, reciben 0,4 puntos el primario, se van a 6,5 por la pandemia. Si vos estirabas los primeros 4 meses hasta abril, eso que yo hago prudencia económica en materia fiscal y lo llevas hasta final del año, el déficit post pandemia primario argentino era 1,5. Digamos, pues ya no tenés el impacto del mayor gasto público y la caída del PIB de la pandemia, tenías el problema casi resuelto. Ahora, ahí activaron el gasto público y la política fiscal expansiva terminó recién en junio del 2022, incluso ya después de haber firmado con el FMI. Y Pero ahí es donde, ahora seguís, sí, pero quiero dejar, porque acá quiero hacer como un subrayado. sí, Acá.
o sea, al final terminaron haciendo el mismo populismo que hacen cada vez que sube el precio de la soja. Eso es lo que me estás diciendo. Tuvieron el precio Exactamente. de la soja alta y el ministro Guzmán dejó hacer o hizo, pero él era el ministro, una política totalmente populista cuando no, básicamente eso tenía patas cortas, ¿sí? Como siempre, y en este caso muy cortas, y ahora lo están pagando, ¿sí? Efectivamente, vos pensás lo siguiente, el agro pone uno de cada dos dólares en esta economía, prácticamente para redondear uno de cada dos. 23.000 millones de dólares puso entre el 2010 y el 2020 el agro, por promedio por año. En el 22, perdón, en el 21 puso 32 y en el 2022 puso 40. O sea, lo que entró de dólares por efecto precios con este nuevo salto de los commodities, la soja de Macri fue en promedio 300, 350, se fue a 600 en el 21 y a 650 en el 22. Fue extraordinario. Entonces, colgaron el plan platita de este boom de precios internacionales. Entró récord, salió récord. Arrancaste con 10.000 millones de dólares, horas netas, y hoy están menos 2.000. Ujú. Entonces, el plan platita arrasó con todo. Entonces, yo te digo, vos saliste de la pandemia con cuatro ruedas pinchadas, la fiscal, la monetaria, la financiera, la cambiaria, le metes el plan platita y te vas a la banquina. Y ahí está el derrape de Guzmán. Cuando sume masa, dice, che, yo ya no tengo tiempo para arreglar esta economía, porque es mitad del año pasado, estamos a un año de las elecciones. Agarrado del fondo, bueno, alejemos el auto de la banquina, que carretee Rotro, y ahí está el plan llegar a puro parche, y decir, bueno, no voy a arreglar la macro, que las cuatro ruedas sigan pinchadas. Entonces, y ahí tenemos el último tema que quiero poner sobre la mesa, que es un tema de índole política, y esto es una diferencia con Macri, porque vos dijiste, mira, la macro tenía sus problemas y la política también, pero más o menos estaba contenido políticamente. ¿Cuál es el problema que tiene este gobierno? La coalición heterogénea. Esta coalición que se armó, donde un miembro de la coalición y el principal accionista decía, yo quiero ir para la izquierda, otro decía, yo quiero ir para el centro, y otro dice, yo quiero ir para la derecha, cuando el auto se rompe y aparecen las primeras piedras en el camino, dice, che, ¿y ahora qué hacemos? No, ahora para la izquierda quería yo, no, pero yo quería ir para la derecha. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Sebastián? Y esto es lo que estamos viendo en el 2023. Es que a la macro rota se le agrega la política rota. Y esta es una diferencia con el 2019. Entonces, por eso se está tensionando, porque en Argentina se está retroalimentando un problema económico y político en simultáneo. Ujú. Más problemas económicos tensiona más esta política que ya estaba tensionada, más tensión política genera más problemas económicos. Y por eso yo creo que el final de Macri termina siendo bastante diferente y mucho más positivo, a pesar de todas las complejidades que había, que el final de esta gestión de gobierno. Ujú, ujú. Muy bien, Esteban, te agradezco mucho la charla, muy claro, muy enriquecedor. Y bueno, quedamos en contacto, ¿sí? Gracias, Sebastián, por la invitación y a disposición. Te mando un gran abrazo. Hasta luego.